Muy buenos días, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Vidas Centradas, el espacio donde compartiremos las historias que marcan la vida estudiantil y nos invitan a reflexionar sobre el tipo de comunidad que queremos construir dentro de nuestra universidad. Hoy tratamos un caso que nos toca profundamente, una historia que comenzó como muchas otras. Un grupo de amigos unidos por la música, el deporte y las ganas de vivir intensamente esta etapa universitaria, pero que, con el paso del tiempo, sacó a la luz comportamientos que no siempre identificamos como dañinos, hasta que alguien se atreve a decir, esto no está bien. Hagámonos un par de preguntas. ¿Qué sucede cuando una broma deja de ser graciosa para volverse una herida? O tal vez, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos pide respeto y no lo encuentra ni entre sus supuestos amigos? Les contaremos la historia de Alirio, un joven afrocolombiano que al llegar a la universidad buscaba integrarse y hacer amistades. Gracias a su gusto por la salsa y por el fútbol, logró compartir momentos con sus compañeros. Sin embargo, con el tiempo empezó a recibir apodos ofensivos por su color de piel y por su origen. Al pedir que lo llamaran por su nombre y le trataran con respeto, las burlas no cesaron. Al contrario, se intensificaron. Frente a esta situación, Alirio decidió alzar la voz, dejando claro que su identidad no era el motivo de burla. Su valentía nos recuerda que el racismo no siempre se presenta de forma abierta, muchas veces se disfraza de chiste o de confianza y se esconde en lo cotidiano. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo ciertos comportamientos normalizados dentro de los grupos sociales pueden causar un daño profundo, vulnerar derechos y reforzar formas de discriminación que, como sociedad, estamos dispuestos a erradicar. En base a eso que nos comentas, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vienen esos apodos o bromas que, aunque se dicen con cariño, en realidad están cargados de prejuicios? Pues bueno, durante siglos se han construido ideas equivocadas sobre las personas afrodescendientes y no surgieron por casualidad, tienen raíces profundas y dolorosas que aún en nuestros días siguen vivas. Todo se remonta a la época colonial, cuando millones de africanos fueron esclavizados. Para justificar esta barbarie, se difundió la idea de que eran inferiores, menos humanos. Con el tiempo, estas creencias se normalizaron en la cultura y se reforzaron en caricaturas, películas, dichos y hasta en expresiones cotidianas. Aunque hoy parezcan inofensivas, muchas de esas representaciones siguen presentes. Un apodo por el color de piel, un chiste sobre el cabello, frases como trabaja como negro para vivir como blanco, todo eso forma parte de un racismo estructural que sigue operando, incluso sin que nos demos cuenta. En países como Colombia, el racismo también ha sido histórico y sistemático. A pesar de que las comunidades afro son parte fundamental de nuestra identidad, muchas veces han sido invisibilizadas o reducidas a estereotipos. En regiones como el Pacífico colombiano, donde la mayoría es afrodescendiente, se enfrentan al abandono estatal, al conflicto armado y a una profunda desigualdad. Y en las ciudades, los prejuicios persisten. A las personas negras se les suele asociar con el servicio doméstico, la música o el deporte, pero rara vez se les reconoce como líderes, profesionales o figuras de poder. ¿Y qué efectos tiene todo esto en la vida de una persona afrodescendiente? Muchos. No solo se enfrentan a obstáculos materiales, como menor acceso a la educación o empleos dignos, sino que también sufren emocional y psicológicamente. Imagínate crecer sintiendo que tu apariencia no es valorada, que tu cabello no es adecuado, que tu forma de hablar es motivo de burla o que tu color de piel te convierte en sospechoso antes de decir una sola palabra. Eso no es solo injusto, es profundamente desgastante. Por eso, hablar del origen de los estereotipos no es solo mirar al pasado, es entender que lo que hoy se dice como broma forma parte de una cadena de opresión que aún no se ha roto. Y romper esa cadena empieza con algo tan simple y tan poderoso como el respeto. A continuación, mi compañera Ana les compartirá algunas cifras que muestran cómo al día de hoy el racismo sigue presente en Colombia. Hola compañeros.
Claro que sí, pues para poder hablar sobre las cifras de la discriminación racial en Colombia, lo podemos dividir en varias partes. Respecto a nivel demografía y educación, en el censo del 2018, el 9,34% de la población se autoidentifica como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Esto es el 4,6 millones de personas. Solo el 14,8% de esta población accede a la educación superior frente al 18,8% de la media nacional. Apenas solamente el 10,5% termina la universidad versus el 18,5%. En los colegios urbanos, apenas el 2% de los jóvenes afrocolombianos llega a la universidad. Respecto a las brechas socioeconómicas, el ingreso medio anual para afrocolombianos es de aproximadamente $500. Esto es 3 veces menos que los $1.500 de las personas blancas o mestizas. El 75% ganan menos del salario mínimo y el 81% están en la informalidad frente al 72% del promedio nacional. La pobreza multidimensional afecta al 43,9% de hogares afrodescendientes frente al 26,1% de la población general. Respecto al mercado laboral, en promedio, el 21% de los trabajadores que son afrodescendientes han sufrido discriminación en el trabajo con salarios más bajos, exclusión o insultos. También en el mercado formal hay discriminación estructural. Muchos pues deben demostrar su formación académica y aún así reciben contratos precarios. También en la violencia y homicidios, durante el año 2024 murieron 157 líderes sociales, principalmente indígenas y afrodescendientes. Esto significa que era una persona cada 2 días. La población joven afrocolombiana enfrenta una sobremortalidad por homicidios durante la adolescencia y la juventud. En zonas como el Pacífico, la violencia armada golpea con bastante fuerza, incluyendo mujeres defensoras ambientales, lo cual sería el 17,4%, han sufrido agresión violenta en el último año. Em, Otro aspecto sería la discriminación cotidiana, que sería el racismo pasivo, y pues esto lo podemos pues llevar a comentarios de redes sociales que reflejan percepciones comunes. Un ejemplo de esto es la sobrerepresentación desproporcionada de blancos en los medios, en los altos mandos políticos, en los grandes negocios, en un país donde los blancos son más o menos un tercio de la población. Bueno, ¿cuál es el origen de estos estereotipos? Unos de ellos son la herencia colonial y esclavista que jerarquizó las razas, consolidando los privilegios para los blancos y estigmatizando a las comunidades negras e indígenas. También está el racismo estructural presente en instituciones educativas, judiciales, laborales, que perpetúa barreras invisibles, pero pues que son bastante afectivas. Em, el racismo impacta demasiado en las personas, ya que pues puede llevar a una baja autoestima, aislamiento y estrés emocional por eventos de discriminación directa o sutil. También la exclusión sistemática de oportunidades formativas y laborales refuerza la pobreza y el empobrecimiento generacional. También está la violencia estructural y homicidios que generan medio colectivo y debilitamiento de la participación social. ¿Cómo podríamos superarlo? Pues hay diferentes reflexiones. Unas de ellas pues es desde la educación, desde la cátedra y la comunidad, implementando y fortalecer la cátedra de estudios afrocolombianos en todos los niveles educativos. También normalizar el lenguaje antirracista y promover narrativas incluyentes. Otra opción podría ser las acciones afirmativas reales, como becas, cupos y pues mentorías específicas para estudiantes negros en universidades. Otra acción afirmativa podrían ser las políticas laborales con igualdad de oportunidades. También está visibilizar, perdón, historias, liderazgos e identidades. Esto pues dando voz a experiencias de superación y resistencia en medios, redes, radio y cine. También está la creación de los espacios de diálogo y reparación,
con talleres introspectivos en la universidad sobre los prejuicios implícitos y pues las plataformas comunitarias para denunciar y visibilizar casos de discriminación. También podemos priorizar la protección y el reconocimiento institucional, protegiendo líderes sociales afro e indígenas a través de mecanismos estatales y también reconociendo los aportes culturales e históricos al currículo. Ya como una reflexión para la audiencia, sería pues que reconozcamos estas cifras que no buscan alarmar, sino pues que buscan es mostrar la realidad que muchas veces normalizamos. Y pues también queremos transformar una realidad desde la reflexión, el respeto, como lo dijo mi compañera, y el compromiso individual. La universidad pues es un espacio de cambio en el cual pues podemos aprender a escuchar, reconocer también nuestras propias conductas cotidianas y a actuar por la equidad. Y solo así es como podemos construir juntos una comunidad verdaderamente incluyente. Agradecemos toda la información compartida a lo largo de este programa. Hemos podido reconocer que muchas veces lo que llamamos broma puede estar causando un daño profundo, palabras que se dicen entre risas o bajo el disfraz de la confianza, en realidad producen formas de discriminación que tienen raíces históricas, incluso desde la época colonial. Nadie debería sentirse menos por el color de piel, su acento o sus raíces. Que esta historia sea un llamado a cambiar, a escuchar con empatía, a respetar las diferencias y a construir una comunidad universitaria donde todas las voces sean valoradas y todos los nombres respetados. Gracias por acompañarnos en Vías Centradas. Les deseamos un muy feliz día.